Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor de biología, Vladimir Mendoza. Vamos a empezar con un video nuevo, una clase nueva. Esta vez vamos a tocar acerca del tema del sistema nervioso humano, ¿ya? Antes de empezar con el tema, recordarles que a partir de la fecha se va a empezar a subir videos de manera semanal, en el mejor de los casos, 2 veces por semana, de los temas más recurrentes en el examen de admisión de San Marcos con respecto al curso de biología. Tenemos todavía algunas semanas como para poder tocar en este tiempo los temas más recurrentes que suelen venir en el examen de admisión. Y también de repente por ahí, alguno de ustedes desea un tema en particular o por sugerencia o por mayoría, podemos también desarrollar un tema en general del curso, ¿no? Sin ningún problema. Si tuvieran dudas, por ahí también a través de los, digamos, comentarios, las podrían hacer llegar para poder resolverlas a través de este medio. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a empezar a compartir las diapositivas en este momento. Tiene que ver con el sistema nervioso humano. Ya no se olviden de darle like, de compartir, por favor. Muy bien, empecemos. Voy a poner en pantalla completa y hablaremos del sistema nervioso humano. Entonces, cada vez que escuchamos hablar o escuchamos el término, leemos el término nervioso, ¿no? Sistema nervioso, lo relacionamos siempre con el cerebro, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay mucho de cierto en eso. Pero hay que recordar que el sistema nervioso no solo está formado por el cerebro, ¿no? Hay otros órganos también tan importantes o igual de importantes que el cerebro que van a ayudar justamente a que se puedan cumplir las funciones de este sistema. Entonces, también está, pues, para mencionar, como ven en esta imagen, una neurona, ¿no? Vemos un grupo de neuronas que están comunicadas entre sí. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Las redes neuronales, las comunicaciones neuronales, la sinapsis, justamente son las que nos permiten generar y almacenar nuevo conocimiento, nos permiten, digamos, expresarnos en la forma en la que lo hacemos, y en general cualquier función del cuerpo, hay que recordar, se encuentra controlada, regulada por el sistema nervioso. O sea, no solo decir sistema nervioso y pensar que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte académica, con la parte de desarrollo intelectual. Eso es verdad, pero adicionalmente el sistema nervioso controla todos los órganos del cuerpo. En este momento, por ejemplo, usted se encuentra sentado, prestando atención, escuchando la clase, y su frecuencia cardíaca es de aproximadamente 70 latidos por minuto. Profe, ¿y por qué son 70 latidos por minuto? ¿Quién regula eso? Que hay una parte del sistema nervioso central, que es el bulbo raquídeo, el cual justamente ahí encontramos un centro de neuronas, un centro de, digamos, nervioso, que controla y regula la frecuencia cardíaca. No es el centro, digamos, cardiorrespiratorio, porque también regula la frecuencia respiratoria. O imagínense que ahora estamos pues muy cerca a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, o ya estamos cenando o almorzando en este momento. Entonces, igual, ¿no? Nuestro sistema digestivo, nuestro tubo digestivo, se encuentra secretando jugos digestivos y además también se está moviendo, está haciendo peristaltismo para poder digerir mecánicamente y químicamente los alimentos. Ahora, profe, ¿y a qué se debe, por ejemplo, quién estimula la secreción para que se dé la secreción digestiva, para que se den los movimientos del tubo digestivo? También pues llegan ahí neuronas del sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, del décimo par craneal, del nervio vago, y van a estimular a la motilidad intestinal, ¿no? Van a estimular a la capa muscular de del tubo digestivo para que empiece a contraerse y a moverse. Así también, pues vamos a ver que también se estimulan las glándulas secretoras del tubo digestivo. Y es por acción nerviosa, ¿no? Para que tengan una idea. Mire, si en este momento ocurre un temblor, un terremoto, salimos corriendo inmediatamente. Y eso se debe a que en el cerebro, en el lóbulo frontal, ¿no? Por ejemplo, se da la orden, las neuronas motoras que están ahí van a estimular a los músculos de nuestras piernas, por ejemplo, de nuestros brazos, para que podamos salir corriendo rápidamente. Entonces, como usted se da cuenta, el sistema nervioso controla todas las funciones de nuestro cuerpo, no solamente las intelectuales o académicas. Tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la digestión, tiene que ver con los ritmos circadianos, de vigilia, sueño, etcétera, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy.
Entonces, como concepto nos quedaría que el sistema nervioso es un conjunto de órganos que controlan, que coordinan el funcionamiento de todos los demás órganos del cuerpo. Y además trabaja en la mano con el sistema nervioso sensorial, que nos permite captar los estímulos del medio y transformarlos en impulsos nerviosos, y también con el sistema endocrino, que se encarga de la regulación hormonal, del control de la homeostasis corporal. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cuál es la función del sistema digestivo si queremos sintetizarlo, sacar una conclusión? La función del sistema nervioso, perdón, la función es que nos permite relacionarnos con el medio, ¿no? Es un conjunto de órganos que nos va a permitir relacionarnos con el medio, ¿no? Captar estímulos, procesar esos estímulos y dar respuestas adecuadas para sobrevivir. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso? También es importante que recordemos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista anatómico y fisiológico, el sistema nervioso se divide en dos. Tenemos al sistema nervioso central y tenemos al sistema nervioso periférico. Entonces, profe, ¿por qué se le llama sistema nervioso central? Se le llama central porque es una especie de procesador, ¿no? Es que aquí en estos órganos se va a procesar toda la información que es captada por el sistema sensorial, ¿no? Por ejemplo, vemos un color que, digamos, se capta en el cerebro, en el lóbulo, perdón, se capta en la retina, pero este impulso nervioso que se forma llega al lóbulo occipital del cerebro y ahí se procesa justamente que es de color azul o etcétera, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central se le llama central porque se va a procesar la información que proviene de los receptores, que proviene de los órganos sensoriales. Se llama por eso central. También se le llama central porque anatómicamente, los órganos del sistema nervioso central se encuentran en la línea media corporal. Si usted ubica la línea media corporal, no, es una línea que divide en dos mitades, derecha e izquierda, del cuerpo humano. Entonces, los órganos del sistema nervioso central se encuentran ahí. Tenemos al cerebro, tenemos también al tronco encefálico, al cerebelo y a la médula espinal. Entonces tenemos, profe, al sistema nervioso central, en donde se van a procesar toda la información que proviene o es captada por los receptores o por el sistema sensorial. Ahora, ¿cómo está formado el sistema nervioso central? Le acabo de decir, por la médula espinal y también por el encéfalo. Entonces, la médula espinal se encuentra en la columna vertebral, lo vamos a hablar en un rato. Y el encéfalo se encuentra dentro del cráneo. Entonces, los órganos nerviosos que están dentro del cráneo forman parte del encéfalo. ¿Cuáles son esos órganos? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Entonces, ya por lo menos ya anatómicamente, funcionalmente, usted va conociendo que el sistema nervioso central, ¿no?, procesa toda la información que viene del exterior, se encuentra en la línea media corporal y además también está formado por la médula espinal y por el encéfalo, el cual a la vez, profe, el encéfalo se encuentra protegido por el cráneo y a la vez está formado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Eso es lo que debemos recordar. Ahora, un dato que vamos a ver también más adelante es que el sistema nervioso central está protegido por por estructuras óseas, ¿no?, como el cráneo, la médula espinal, la columna vertebral, y también por meninges. Vamos a hablar de las meninges en un rato, pero ya por ahora vamos conociendo que son estructuras que protegen al sistema nervioso central. El otro componente del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Por qué se llama periférico? No, justamente porque, valga la redundancia, porque son órganos o estructuras nerviosas que van desde la periferia del cuerpo, desde la parte externa del cuerpo, hacia el sistema nervioso central, hacia la línea media corporal. Entonces, vamos a ver que el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo, ¿no? El sistema nervioso somático es voluntario, ¿no? Digamos que es controlado por nuestro sistema nervioso de relación, por nuestra voluntad. Mientras que el sistema nervioso vegetativo es autónomo, ¿no? No lo controlamos, ¿no? Y vamos a hablar también de esto con mucho detalle. Como le decía, ¿no? ¿Qué tal si en este momento empieza a haber un movimiento telúrico y un terremoto de 10 grados, exagerando? ¿Qué va a suceder, profe? Que ante el sonido y el movimiento, nuestro corazón va a empezar a latir más rápido porque nos hemos asustado, nos estamos asustando. Entonces, ese latido rápido del corazón, producto del sismo, del susto que nos genera el sismo, no lo podemos controlar. O sea, usted no puede controlar la frecuencia cardíaca. O sea, no puede decirle ya corazón detente, deja el late más despacio. O sea, no se puede.
¿Por qué? Porque está controlado por el sistema nervioso vegetativo, o también llamado autónomo. Y ahí eso lo vamos a estudiar en un rato más. Muy bien, entonces ya tenemos claro en esta diapositiva que el sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ya? Vemos aquí en esta otra diapositiva a la célula nerviosa más importante de todas. ¿Cómo se llama esta célula nerviosa? Es la neurona, pues, ¿no? Estamos viendo aquí a la neurona. Es, digamos, la célula, es la unidad anatómica y fisiológica, o sea, funcional del sistema nervioso. Rápidamente, solo para recordar, porque usted ya sabe, pues, ya hemos hablado de tejido nervioso, si usted revisa aquí en el canal, o en la página, en videos anteriores hemos publicado o he publicado respecto de tejido nervioso. Solo para recordar, profe, la neurona tiene algunas partes importantes. Esta parte más dilatada de la neurona se denomina soma neuronal, soma o cuerpo. En el soma o cuerpo neuronal vamos a encontrar al núcleo de la célula, así como a las demás organelas que hay en ella. Importante también porque aquí en el soma vamos a encontrar unas proyecciones de la membrana, unas proyecciones digitiformes que se llaman dendritas. Estas dendritas, mira, acá se le ha dibujado unas flechitas que apuntan hacia el interior. Estas dendritas conducen el impulso nervioso, probablemente de otra neurona, desde el exterior hasta el centro. Entonces, la importancia de las dendritas es que además de ser proyecciones digitiformes de la membrana del soma, ellas conducen de forma aferente, ojo, de forma aferente, o sea, de afuera hacia adentro, el impulso nervioso. Y lo vamos a anotar aquí, lo vamos a anotar acá, ¿bien? Las dendritas, me va a hacer un cuadro, ¿no? Y apuntamos, ¿no? Las dendritas, o sea, ¿qué son, no? Son proyecciones de la membrana del soma que se encargan de conducir, mira, el impulso nervioso de forma aferente. Vamos a ponerlo con mayúscula. Profe, ¿qué significa aferente? Aferente significa de la periferia o del exterior hacia el interior. Hacia el interior. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la función de las dendritas. Esta es la función que cumplen estas proyecciones de la membrana. Es importante que lo tengamos en cuenta, por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacerla con una línea para que usted nunca se olvide. Ya, profe. Además de las dendritas, mire, fíjese usted también, encontramos pues que hay una proyección larga, tubular, ¿no? A la cual se le llama axón. Se le llama axón. Entonces, en este axón, fíjese usted, vamos a encontrar estas estructuras cilíndricas, que acá en el gráfico se ve en color verde, y que en realidad son las vainas de mielina. Entonces, aquí lo estamos viendo, no son vainas de mielina, también lo vamos a notar. Entonces, profe, solo para recordar, ¿no? Usted ya lo sabe, asumo que ya lo sabe, ¿no? Las vainas de mielina, que le apuntamos, es lo que estamos viendo aquí, en color verde. ¿Qué importancia tienen estas vainas de mielina? Recuerden, ¿no? Las vainas de mielina están formadas básicamente por lípidos, por grasas, por fosfolípidos. Entonces, como bien sabemos, los lípidos son, digamos, biomoléculas neutras. ¿Qué significa que son neutras? Que no conducen la corriente, o sea, que no tienen carga. Y como bien sabe usted, el impulso nervioso es un impulso eléctrico. La neurona se activa o se despolariza a menos 90 milivoltios. Y entonces, profe, ¿qué ocurre? Que cuando el impulso eléctrico atraviesa el axón, no lo va a hacer a través de las vainas de mielina, sino más bien va a saltar por encima de las vainas de mielina a zonas donde no haya mielina, como vemos aquí. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de mielina haya sobre el axón, la velocidad de conducción del impulso nervioso también va a ser mayor. Entonces, las vainas de mielina, que vamos a apuntar, incrementan la velocidad de conducción, del impulso nervioso, ¿no? Profe, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mientras más mielina haya, chicos, mientras más mielina haya sobre el axón, más rápido usted
responde a estímulos. Más rápido usted, digamos así, genera respuestas. Profe, y entonces, si son lípidos, entonces tienen que venir de mi alimentación, ¿correcto, no? Entonces, si usted consume, pues, alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, como por ejemplo el omega 3, omega 6, ¿no? DHA, ARA, que son ácidos grasos esenciales, entonces la vaina de mielina va a ser más gruesa, va a ser de mayor calidad. Entonces ya, profe, entonces, ¿en qué alimentos ahí estaban estos lípidos, estos ácidos grasos esenciales, no? Pues en los pescados azules, como el atún, la anchoveta, la sardina, por ejemplo, una gran cantidad de esto. En las nueces, los frutos secos, ¿no? También, ¿no? Pero hay un detalle cronológico. Sucede que el ser humano almacena pues esta vaina de mielina hasta los 5 o 7 años de edad. O sea, si usted ya pasó esa edad, definitivamente ya la pasó, ya no hay forma de que acumule más mielina. Profe, o sea que, profe, ya, entonces ahora entiendo, ¿no? ¿Cuál es mi dificultad? ¿Cuál es mi problema? No, pero usted no tiene ningún problema ni dificultad. Recuerde que la inteligencia puede tener una base biológica que puede estar con respecto a las vainas de mielina, pero también tiene pues algo importante, ¿no? Que es la práctica, ¿no? Que es digamos, la perseverancia, ¿no? Que es digamos, la parte en la que usted practica y practica y practica, lee, lee y lee, y también se va desarrollando la inteligencia. Ya, profe. Recuerde también que por las zonas donde el impulso eléctrico atraviesa el axón, o sea, estas zonas que no tienen mielina, se les llama nodos de Rambier. Por si acaso los voy a apuntar aquí. Aunque sé que usted ya lo sabe, pero por si acaso, ¿no? Es un nodo de Rambier, que es, profe, es una zona que no tiene mielina, amielínica, y por ahí avanza el impulso nervioso. El nodo de Rambier es una zona amielínica por donde avanza el impulso nervioso. ¿Ya? Importantísimo entonces. Ya, profe, lo tenemos aquí, lo vamos a poner en un color más llamativo y lo vamos a señalar en este momento. Aquí está. Esto de aquí es el nodo de Rambier. Vamos a ponerle otro color, un poquito más grueso. Y le ponemos el color negro. A ver, un poquito más acá para que parezca. Listo. Ya, chicos, muy bien. Luego, mira, luego el cilindro eje o también llamado axón se ramifica. Como puedes ver acá hay unas ramificaciones. A estas ramificaciones se le llama teledendrón, ¿no? Vamos a apuntar acá, es el teledendrón. ¿Qué vendrían a ser las ramificaciones? Ramificaciones del axón. Son ramificaciones del axón, ¿ya? Muy bien, ya, profe. En este teledendrón, en las partes terminales, vamos a encontrar unas bolsitas, unas vesículas o unos botones llamados botones sinápticos, que en el interior tienen pues unas bolsas sinápticas con neurotransmisores para que puedan realizar la sinapsis con la siguiente célula. Muy bien, entonces aquí está el teledendrón. Vamos a ampliarlo un poquito más. Tenemos algunas partes de la neurona que usted seguramente ya conocía, solo hemos recordado nada más, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, un ratito, ¿qué pasó aquí? Bien, a ver. Y ahora sí. Listo. Bueno, pasemos a la siguiente, ¿eh? Ya miren, en esta imagen estamos viendo un tema interesante, ¿no? Mire, se ha hecho un pequeño cuadro para identificar lo siguiente. Mira, las asociaciones neuronales, mire, el conjunto de somas en el sistema nervioso central se denomina sustancia gris. SNC significa su sistema nervioso central y SNP, sistema nervioso periférico. El conjunto de somas en el sistema nervioso central se llama sustancia gris. Y el conjunto de somas en el sistema nervioso periférico se le llama ganglio nervioso. En cambio, el conjunto de axones en el sistema nervioso central se le va a denominar sustancia blanca. Y el conjunto de axones en el sistema nervioso periférico se le va a llamar nervios.
Entonces, ¿qué son los nervios? Los nervios vienen a ser el conjunto de axones localizados en el sistema nervioso periférico. Esos son los nervios. Entonces hay que manejar esa terminología porque en un rato vamos a empezar a hablar sustancia gris, sustancia blanca, nervio, ganglio, y usted tiene que manejarlo bien. Allá, sustancia gris, al toque, ¿no? Conjunto de somas en el sistema nervioso central. Sustancia blanca, profe, conjunto de axones en el sistema nervioso central. Nervios, profe, conjunto de axones en el sistema nervioso periférico. Y ganglios nerviosos, conjunto de somas en el sistema nervioso periférico. Eso debemos de recordar. Miren, y para que vea usted aquí, por ejemplo, estamos viendo que en la pantorrilla, en la zona posterior de la pierna, encontramos al nervio tibial, ¿no? El tibial posterior, como podemos ver aquí. Ahora, este nervio, a su vez, está formado pues por varios fascículos nerviosos. Y estos fascículos nerviosos, a su vez, están formados por fibras nerviosas, que vemos aquí. Y esta fibra nerviosa no es nada más ni nada menos que el axón. ¿Estamos? O sea, si, profe, vemos un nervio, ese nervio está pues formado por conjunto de axones. A veces cuando estamos comiendo nuestro bistec, nuestro churrasco, profe, nos tocamos con una parte dura de la carne, ¿no? Y normalmente la persona dice, ah, te ha tocado un nervio, dice, ¿no? Eso es cierto, pues esos nervios están ahí enmarañados entre los músculos porque llevan los impulsos nerviosos. Entonces, profe, ¿por qué son tan duros, no? ¿Por qué son tan difíciles de masticar, no, profe? Porque tienen que tener una protección pues adecuada, porque mira, es tejido nervioso, sumamente deleznable, ¿no? Sumamente frágil. Está envuelto pues en tejido conectivo, lo que le permite tener una mayor resistencia a una lesión. Y entonces eso recordemos, por favor, con respecto a cómo se asocian las neuronas en el sistema nervioso central o periférico. Ahora vamos a empezar hablando del sistema nervioso central. Mire aquí como para ubicarnos más o menos, fíjate esta imagen. Nos vemos acá el encéfalo y la médula espinal como componentes principales, o como los componentes, perdón, del sistema nervioso central. El encéfalo, recuerde que le dije que se encuentra protegido por el cráneo. Y está formado el encéfalo por el cerebro, está formado por el cerebelo, por el tronco encefálico y por la médula espinal. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal. La médula espinal también está protegida, fíjate, por la columna vertebral. Mira la columna vertebral y la médula espinal ocupa los 2/3 superiores de la columna vertebral. Entonces, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, profe. Entonces, si vemos aquí el encéfalo y la médula de manera reducida, estamos viendo al cerebro, ¿no? Y del cerebro, por ejemplo, vamos a decir y vamos a destacar a la corteza cerebral. La corteza cerebral se encuentra en la superficie del cerebro. Toda la superficie del cerebro es la corteza cerebral. La corteza cerebral del ser humano se dice, se sabe, que es la más desarrollada en comparación a la de otros seres vivos o en comparación a la de otros mamíferos, incluso comparado con otros primates. Es la más desarrollada. De ahí pues que tenemos un nivel de inteligencia superior a los demás seres vivos, ¿no? Que tenemos capacidad de pensamiento, tenemos un lenguaje verbal y no verbal en el que podemos comunicarnos. Entonces, gracias a la corteza es que podemos percibir lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias a la corteza es que podemos hablar, escuchar, entender. Gracias a la corteza es que tenemos emociones, pensamientos, movimientos. Entonces, la corteza cerebral es fundamental, profe. Se sabe que solo a nivel de la corteza cerebral existe más de 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Importantísima la corteza. Y si usted se da cuenta, el cerebro humano, miren este esquema de aquí, no es un cerebro liso, ¿no? No es un cerebro que, digamos, sea de una superficie regular, sino fíjese más bien, tiene, profe, una serie de grietas, una serie digamos, irregularidades, ¿no? Claro, a las cuales se les llama giros. Se les va a llamar giros o surcos incluso, ¿no? Entonces, esos giros, o sea, digamos, se introducen en el mismo cerebro para aumentar el área de la corteza. Entonces, estos giros se están introduciendo al mismo cerebro y eso hace que aumente el área de la corteza cerebral. Es importante que recordemos. Ahora, pero no solamente es corteza, ¿no? Vamos a encontrar en la parte central del cerebro, aquí donde está el puntero láser, mira,
aquí donde está este punto verde en general, profe, encontramos acá al diencéfalo. Y el diencéfalo está formado por el tálamo y por el hipotálamo. Y en un rato más vamos a ver que el diencéfalo, el tálamo específicamente, es un centro de relevo para, digamos, los impulsos nerviosos de tipo sensitivos o sensoriales, ¿no? O sea, por acá pasan los impulsos nerviosos sensoriales y el tálamo va a encargarse de redireccionarlos hacia un lóbulo respectivo del cerebro. El tálamo, mira. Y el hipotálamo, profe, el hipotálamo se encarga de regular la homeostasis, ¿no? Se encarga de controlar, profe, la temperatura, se encarga de controlar también, profe, las náuseas, el hambre, la sed, etcétera, ¿no? Y lo vamos a ver también en un ratito. Entonces, profe, veo corteza, veo también, profe, el diencéfalo con respecto al cerebro. También encontramos otro órgano que es el cerebelo, mira. El cerebelo, su función es coordinar los movimientos que el cerebro ha dado la orden. El lóbulo frontal del cerebro, aquí hay neuronas, hay un área prerolándica, se llama, no se preocupe que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, es la que da las órdenes para los movimientos corporales. Yo te digo, levanta la mano derecha, por ejemplo, y con tu dedo índice tócate la punta de la nariz sin verte en un espejo, sin ver el dedo, lo podemos hacer. Profe, ese movimiento de levantar la mano y con el índice tocarlo, lo da la orden el área motora, el lóbulo frontal. Pero quien hace que ese movimiento sea preciso, exacto, es el cerebelo. El cerebelo se encarga de coordinar, de equilibrar los movimientos corporales. Es importantísimo que recordemos eso. No te preocupes, vamos a hablar del cerebelo con mucho detalle. Ahora solamente es una especie de vista panorámica nada más. Profe, por delante del cerebelo y por debajo del cerebro está el tronco encefálico. Y el tronco encefálico es importante porque mira su posición. Se encuentra debajo del cerebro, delante del cerebelo y sobre la médula espinal. O sea, el tronco encefálico conecta a todos los órganos del sistema nervioso. Conecta cerebro con médula espinal, cerebro con cerebelo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importantísimo. Además de eso, el tronco encefálico, en el tronco encefálico vamos a ver que se encuentran las áreas vitales del cuerpo. Está el centro cardiorrespiratorio. Y mira dónde se ubica, profe, el tronco encefálico. El tronco encefálico se ubica básicamente en la base del cráneo. Entonces, justo donde empieza el cuello. Por eso que cuando hay una lesión o un accidente, esta zona es muy frágil, ¿no? Por eso que dicen, uy, se accidentó una persona, accidente de tránsito, no lo toquen, dicen, a lo mejor espere que lleguen los bomberos. ¿Por qué? Porque este está lesionado. Y usted se da cuenta, vienen los bomberos, los paramédicos en un accidente, y lo que hacen primero es poner un collarín en el cuello para estabilizar la base del cráneo, por si haya habido lesión aquí. ¿Ya? Vamos a hablar también de ello en un rato más. Y la médula espinal, que se encuentra ya en la parte inferior, la médula espinal es digamos, es una vía de impulsos nerviosos. Por la médula espinal suben y bajan impulsos nerviosos. Es importantísimo. Y además también la médula espinal es el centro de los reflejos. Y vamos a ver qué es eso, ¿no? Ya, profe. Y miren, algo que me está olvidando mencionar del cerebro es el hipocampo y el sistema límbico. Aquí se encuentra el centro de la memoria, del aprendizaje. Y en el sistema límbico está justamente el centro que controla nuestras emociones. Por ejemplo, ahí vamos a ver que hay una parte que se denomina la amígdala. Y esa amígdala, digamos, es el centro de la ira, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de eso progresivamente. ¿Ya, chicos? Entonces ya tenemos una visión general de la localización anatómica del sistema nervioso central, de cuáles son los componentes del sistema nervioso central y de algunas de sus funciones también. Ahora vamos a ir poco a poco analizando cada uno de estos componentes. Entonces empezamos con la médula espinal, mira. Ya habíamos mencionado que se localiza dentro de la columna vertebral. Si usted quiere ser anatómico, por ahí alguno de ustedes estudia medicina, ¿no? Y le gusta ya la anatomía, entonces alguien podrá decir, profe, yo he leído que la médula espinal se encuentra en el conducto raquídeo de la columna vertebral y va desde la primera vértebra cervical, también llamada atlas, ¿no? Hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Tiene aproximadamente una longitud de 42 centímetros, una masa de 26 gramos y tiene forma de un cilindro hueco. Brillante, muy bien. Adicionalmente, profe, la médula espinal tiene dos engrosamientos. Mira,
un engrosamiento cervical a nivel de las vértebras cervicales y otro engrosamiento lumbar. Importantísimo. ¿Por qué, profe? Porque de estos engrosamientos van a salir nervios. Los nervios que salen del engrosamiento cervical van hacia las extremidades superiores. Y los nervios que salen del engrosamiento lumbar van hacia las extremidades inferiores. La profe. Ahora, si cortamos a la médula espinal de forma transversal, mira, lo estamos viendo aquí, en la pantalla, mira, lo estamos observando en la pantalla. Así se ve la médula espinal en un corte transversal. La parte central tiene forma de H, o de mariposa también le dicen, y corresponde a la sustancia gris. ¿Te acuerdas? Yo te dije qué cosa era la sustancia gris, qué representa la sustancia gris, ¿se acuerdan? La sustancia gris es conjunto de somas. Entonces aquí vamos a encontrar los somas neuronales de la médula espinal. Y lo que rodea la sustancia gris se denomina sustancia blanca. ¿Y qué vamos a encontrar en la sustancia blanca, profesor? Axones, conjunto de axones. Entonces, ojo con este dato. En la médula espinal, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Es el único órgano en donde esto se cumple. Es el único órgano del sistema nervioso central en donde se cumple que la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. En los demás órganos, en el encéfalo, es al revés. La sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Ojo con ese dato, por favor, no te olvides. Y no vayas a pensar que la médula espinal está ahí, ¿no?, en contacto directo con los huesos de la columna. No, la médula espinal tiene una protección. Esa protección justamente se denomina meninges. Y aquí lo vemos, ¿no? Son tres meninges, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre es la más interna y la dura madre es la que está en contacto con los huesos. Entonces, profe, ya tengo aquí claramente la disposición anatómica, las características estructurales de la médula espinal. Ya, profesor. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la función de la médula espinal. ¿Para qué sirve la médula espinal? Entonces, en primer lugar, hay que recordar que la médula espinal es la vía de conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y en este momento, de repente, usted está sentado y por ahí siente escozor, qué sé yo, le picó un zancudo en la pantorrilla derecha. Entonces, eso genera, pues, un escozor en la pantorrilla derecha. Entonces, ese estímulo, ¿no? Que es la picadura del zancudo, a través de las terminaciones nerviosas que están en la pantorrilla derecha, van subiendo hasta llegar a la médula. Mira la pantalla. Y cuando llegan a la médula, esos impulsos nerviosos suben por la médula hasta el cerebro. Hasta el cerebro. Profesor, ¿qué zona? Hacia el lóbulo parietal del cerebro. Y entonces le están diciendo al cerebro, oye cerebro, ahí nos ha picado un zancudo, ¿no? Entonces están llevando esa información. Pero ¿qué tipo de impulso nervioso es, profe? Está llevando un impulso nervioso de tipo sensitivo o sensorial. Entonces ahí sacamos una conclusión, que los impulsos nerviosos que suben de la periferia hacia el centro son sensitivos o sensoriales. Profe, pero hace rato dijiste que los impulsos nerviosos que van de la periferia hacia el interior se llaman aferentes, correcto. Entonces, profe, por la médula espinal encontramos la vía aferente con impulsos nerviosos sensitivos. A esa vía aferente también se le llama ascendente. Aquí lo he apuntado por si acaso. Vía aferente o ascendente es sensitiva. O sea, profe, tiene impulsos nerviosos sensitivos. Entonces ya tu cerebro, tu lóbulo parietal capta esa información, la procesa y luego va a dar una respuesta. El lóbulo frontal, el área motora, da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que nos rascamos, pues nos agarro, profe, y me rasco esa zona. ¿Correcto? Entonces el lóbulo frontal manda una respuesta motora y esa respuesta motora, ese impulso nervioso motor, baja por la médula espinal y luego va hacia los brazos para que usted se pueda rascar. Entonces, mira, la médula espinal también lleva impulsos nerviosos motores del centro hacia la periferia. ¿Cómo se le llama a eso? Eferente. Es una vía eferente del centro hacia la periferia. También le llaman descendente, ¿no? Porque va del cerebro hacia los brazos, hacia las piernas, descendente. Y como lleva un impulso nervioso motor, también se le llama motora. Entonces, la médula espinal es la vía de conducción de impulsos nerviosos sensitivos y motores. Sensitivos,
o aferentes, que van de la periferia al centro, y motores o eferentes, que van del centro hacia la periferia. Por eso que cuando una persona se lesiona, mira, por ejemplo, por ahí una persona se lesionó en un accidente de tránsito, o la vértebra lumbar 1, mira, hay una fractura de vértebra, mira, entonces, ¿qué ocurre? Esa fractura comprime la médula, ¿no? Por ahí comprime la médula espinal. Entonces, profe, esa persona puede quedar sin sensibilidad y sin movilidad de los miembros inferiores, ¿no? Profe, cuando la persona pierde sensibilidad y movilidad, se le llama plejía. Y como es a nivel de los miembros inferiores, como está a nivel del ensanchamiento lumbar, se le llamaría en este caso una paraplejía. O sea, la persona puede quedar parapléjica, ¿no? O sea, no hay sensibilidad ni movimiento. En este caso, si es una fractura, si lo llevan a un lugar, digamos, especializado en neurocirugía, podrían reconstruir esto los neurocirujanos. Pero si no, pues lamentablemente podría quedar en un estado parapléjico de por vida. Ahora, si la lesión fuese, por ejemplo, a nivel del cuello, mira, imagínate en un accidente de tránsito, tú estás sentado de copiloto, estás con tu cinturón, y en el choque, por la inercia, mira mi pantalla, mi puño es la cabeza de la persona, mi muñeca es el cuello. Entonces, cuando el automóvil impacta, el cuerpo va hacia adelante a mucha velocidad, pero por inercia tiende a volver a su posición habitual. Pero lo hace pues a una velocidad increíble. Entonces, a eso los neurólogos o los neurocirujanos le llamamos el famoso latigazo. Entonces, cuando ocurre eso, la médula espinal a nivel cervical se corta. O sea, digamos, se separa, ¿no? Por el latigazo. O sea, al separarse, profe, pues, ¿qué ocurre, profe? Hay lesión a nivel cervical. Entonces, recuerda, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, profe? Si es a nivel cervical, entonces tanto los miembros superiores como los miembros inferiores pues, van a quedar también en un estado de plejía. Entonces, se llamará cuadraplegia, ¿no? Se quedará cuadrapléjico esa persona. No va a poder ni mover, ni sentir, ni en los miembros superiores, ni en los miembros inferiores. Chicos, es importante entonces la médula espinal recordarla como vía de conducción de los impulsos nerviosos. Ahora, la otra función de la médula espinal es que es el centro de los reflejos, ¿no? El centro de los reflejos es la médula espinal. ¿Qué es un reflejo? Es una respuesta rápida e involuntaria ante un estímulo. Por ejemplo, mira, vemos aquí, le ponemos fuego en el dedo, inmediatamente retiramos la mano. O sea, profe, este movimiento, esta respuesta, no se procesa en el cerebro, se procesa en la médula espinal y al toque se da la respuesta. O sea, todos los reflejos que usted tiene, los osteotendinosos, profe, los reflejos son de tipo, o mejor dicho, son procesados ¿dónde? En la médula espinal. Pues miren, veamos aquí, por ejemplo, ¿no? De repente alguna vez hemos ido al médico y nos han hecho un examen físico completo y nos analizan, pues, los reflejos osteotendinosos. Debajo de la rótula hay un tendón que une la rótula con la tibia. Ese tendón es el tendón rotuliano. Entonces el médico con un martillo de goma golpea en esta zona e inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? Hacemos un movimiento reflejo, movemos, levantamos la pierna, ¿no? Entonces, profe, el estímulo es el golpeteo del martillo y la respuesta es el movimiento. Eso es un acto reflejo, no te olvides. ¿Cuáles son los componentes de ese acto reflejo? ¿Cómo es que se da ese acto reflejo? Mira, cuando el martillo golpea el tendón, entonces una neurona sensitiva capta ese estímulo y lo transforma en impulso nervioso y llega hasta la médula. Mira la neurona sensitiva aquí en color azul. La neurona sensitiva, chicos, manda ese impulso nervioso a otra neurona, que lo vemos aquí en color morado, sería pues la neurona asociativa, o también llamada neurona intercalar, lo voy a apuntar acá, está en color morado. Y esa neurona asociativa o intercalar, aquí la apunto, neurona asociativa o intercalar, esta neurona, lo que hace básicamente es justamente llevar ese impulso o mandar ese impulso hacia la neurona motora, que vemos ahí en color rojo, en color rosado. Ya, profe. Entonces lo manda ahí y esta neurona motora lleva el impulso nervioso de respuesta hacia el músculo para que pueda mover. Ese músculo que efectúa la acción se llama músculo efector. Entonces, todo esto que vemos acá, profe, es el arco reflejo. No confundirse con el acto. El arco reflejo, entonces, es la vía nerviosa que permite el acto reflejo. El arco reflejo es la vía nerviosa que permite el acto reflejo.
Chicos, ¿cómo le llamarían a la neurona sensitiva también? Otro nombre, aferente, pues, profe. ¿Cómo le llamarías a la neurona motora? Otro nombre, eferente. ¿Ya? Importantísimo. Y para acabar con la médula espinal, hay una enfermedad que es la poliomielitis. Aquí le voy a apuntar. La poliomielitis, causada por un virus, causada por el virus de la polio. Lo que hace es destruye las neuronas motoras de la médula espinal. Destruye las neuronas motoras de la médula espinal. Pregunta de examen de admisión. Chicos, importantísimo recordar este dato. Muy bien, chicos, hasta ahí con la primera parte del sistema nervioso. Nos vemos en el siguiente video con lo que es el encéfalo. Y nos vemos, chicos. Nos vemos hasta más tarde. Chau, chau.